Minutos que pasan de la mañana, vamos a seguir con Será por las malas. Y miren, pasamos el primer mate para el otro lado, no porque haya llegado Malemán, es que a quien le mandamos un fuerte saludo, abrazo, sí. que no la mencionamos, sino porque llegó al estudio Emilio Camaita Curi, la concejala de Unión por la Patria en la Ciudad de La Plata, Cintia Mancilla, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Muy bien, contenta de estar de vuelta en el estudio y disculpen por llegar tarde. No hay problema. Ya lo mío es lunes y ya arranqué como arrancamos. Los lunes son los lunes. Así es. Todo se perdona los lunes. Así es. Lo que teníamos ganas de hablar ya desde la semana pasada y veníamos tuvimos un fin de largo que nos tomamos en el medio, pero que nos había quedado pendiente, porque lo abordamos porque tuvo mucho movimiento. Vos nos podrás decir más en detalle el movimiento que hubo no solo dentro del Consejo Deliberante, sino también previamente en las distintas comisiones, una de ellas la cual presidís, ¿no? La Comisión de Planeamiento del Consejo, donde se estuvo discutiendo, ¿no? Este plan de ordenamiento territorial y de regularización de los loteos ilegales por parte del gobierno local, impulsado por el gobierno local, que buscaba dar respuesta a una problemática que había quedado a raíz de los años de Julio Garro. Contanos un poco, cómo termina esto. Por ahora la historia es que se aprueba, ¿no? En el Consejo Deliberante. Sí, se aprueba el Consejo Deliberante el martes pasado. Y hay que decirlo también porque fue parte del asombro, si se quiere, o por lo menos la sorpresa, que se termina votando por unanimidad. O sea, todos los bloques del Consejo apoyaron la ordenanza. En el medio se trabajó bastante, fue un proyecto que si bien lo eleva al Ejecutivo, y es algo que nosotros también venimos discutiendo acá mucho, que tiene que ver qué línea se le daba o qué salida, qué consecuencias a ciertas políticas que venían pasando en la ciudad, que tenía que ver con la gestión de Garro, mirada desde un punto de vista del negocio. Uh-huh. Y en eso no era solamente una mirada que nosotros teníamos o que tenía una parte de la política de la ciudad, sino concretamente que vimos que eso fue una realidad. O sea, se terminó planificando la ciudad, dando excepciones para la construcción de desarrollos inmobiliarios a lo largo de la ciudad, con un montón de excepciones, modificando la ordenanza madre del Código de Ordenamiento Urbano, sin hacer una modificación general o planificada. Entonces, eso derivó en dos cosas para mí son centrales. Una es la causa que hoy tiene Julio Garro en la justicia, que es una causa que sigue abierta, él está procesado, así como imputados otros funcionarios de la gestión de Julio Garro. Esto hay que decirlo porque en el marco de estas discusiones, a veces, y en el marco de la unidad, ¿no? Política, uh-huh, si se quiere, de una mirada de ciudad, de planificación, que todos los bloques estén de acuerdo en un proyecto de ciudad a largo plazo, porque la verdad es que lo que se votó el martes, si bien es una regulación para los loteos ilegales en la ciudad, también es un plan de acción de cara a 50 años por lo menos, claro, de la ciudad, lo cual es importante. Y cuando se apruebe la segunda fase de este Código de Ordenamiento Urbano, seguramente se tenga, digamos, ese marco de discusión. Entonces, más allá de ponernos de acuerdo en esa línea, también es dejar sentado que hay una aceptación de eso mal que se hizo, porque en este proyecto de ordenanza se plantea, como bien dijiste, Delphi, una primera instancia, una primera fase del Código de Ordenamiento Urbano, pero también un plan de administración de los loteos ilegales. Se determinan zonas específicas y especiales y desde ese lugar se van a decir qué loteos entran dentro de este plan de regulación y cuáles no. Cuáles que no tienen materialización hoy hecha quedan por fuera, o sea que no estarían en posición de generar una ordenanza de subdivisión o generar una convalidación provincial, sino que directamente se les diría que no pueden continuar con el emprendimiento en particular, y intensifica, si se quiere, una vista más específica de las zonas que no se puede construir bajo, claro, ningún en ningún momento, claro, que es la zona de peligrosidad de inundación, que está bien marcada en el plan. Algo que también es discutible, sí, por las condiciones, sí, de la ciudad, pero...
Claro, digamos, estamos en una ciudad que, como le llaman, inundable, pero hay una discusión, ¿no?, muy, muy vigente desde hace muchos años que tiene que ver con justamente el avance inmobiliario en cualquier terreno sin tener en cuenta estas condiciones particulares de la tierra, los humedales y demás. ¿Es la primera vez que estamos ante una ordenanza, digamos, que busque esta reconfiguración o este planteo más a largo plazo? No, mira, justo no tengo acá el cuaderno, pero el otro día estaba estudiando un poco cuáles fueron los momentos en que la ciudad modifica el Código de Ordenamiento Urbano. Creo que son 8 a lo largo de la historia. Lo primero empezó con el intendente Pinto hace muchísimos años. Y la ciudad en realidad fue una ciudad construida con una planificación, o sea que ya desde el vamos, la construcción de la ciudad tiene, digamos, un plan de hacia dónde crecer y con un límite de zonas. Lo que pasa es que se terminó yendo esto, digo, hoy la verdad es que no es la ciudad pensada y planificada. Se fue de las manos un poco, digamos. Que los fundadores, cuando pensaron la ciudad, veían, digo, ¿no? Una ciudad pensada en el sentido del puerto, de la zona productiva, ¿no? De la zona del cordón verde, de la zona industrial. Bueno, todo eso se fue un poco mimetizando en este último tiempo, y el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en general terminó incluso avanzando sobre la zona productiva verde de la ciudad y la zona productiva industrial, y hoy tenemos discusiones respecto al polo industrial 2, de qué manera se hace, necesitamos tener una obra para tener llegada de electricidad y tenés un montón de viviendas cercas. Bueno, hay un montón de debates ahora que se abren en el marco de eso, pero se fue, digo. Las modificaciones al código se hicieron, creo que 8. La última modificación grande que se hizo al Código de Ordenamiento Urbano fue en la gestión de Palo Obrera, si no me equivoco, en el 2010. Posinundación, ¿no? Sí, 2010. Previo. Fue en el 2010 donde se modifica enteramente la ordenanza, o sea, se plantea una ordenanza nueva. La ordenanza es las 10.703, que no se deroga, o sea, nosotros hoy no la derogamos, sino que se va modificando. Este proyecto aprueba la primera fase del programa sin derogar la ordenanza. La ordenanza la vamos a derogar cuando se reconstruya el nuevo COU, el Código de Ordenamiento Urbano. Esperamos, o por lo menos la idea que tiene el intendente es elevar un proyecto antes de fin de año. Bien. Que continúe esto, ¿no? Con respecto un poco a, porque estamos hablando de modificación de una ordenanza que obviamente regula actividades no solamente productivas, sino incluso la propia proyección de vida de platenses que eligen vivir en algún rincón de esta ciudad o en algún lugar de esta ciudad, y que han sido parte también de esa planificación. Y ha tenido estos elementos, ¿no? Un código con una modificación, o mejor dicho, excepciones particulares que han generado, por ejemplo, algo que también entiendo que fue parte de la discusión con los otros bloques, ¿no? Esta determinación entre ilegales y regulares, ¿no? Esta que es una cuestión bien de categoría, pero que obviamente tiene una consonancia legal a posteriori. Pero sobre todo en vecinos y vecinas que han comprado un terreno, han edificado ya gran parte de su vivienda, y que obviamente esta situación, la reforma del COU, habilitaría principalmente tener, por ejemplo, los papeles en regla de esta propiedad. Digo, para que se comprenda también lo importante de esto. ¿Cómo se da en estos casos, digo, en los que hay muchos barrios y como bien destacabas, un crecimiento hacia afuera de la ciudad, sobre todo muy desordenado y muy masivo, ¿no? Sobre todo en los últimos 10 años, por lo menos. Sí, o sea, ahí hay... Cada desarrollo va a tener un tratamiento particular, y eso ya va a ser obra del Ejecutivo, obviamente con un seguimiento. Nosotros hicimos 2 cosas respecto a la implementación, y yo después voy a ir a unas cosas que me parecen importantes de cómo se resuelve, ¿no? En primer lugar, nosotros planteamos que, del proyecto de ordenanza que nos eleva el Ejecutivo, obviamente nuestro bloque en particular lo viene trabajando más estrechamente, y nosotros teníamos una visión única respecto a esto, y como oficialismo dentro del Consejo Deliberante tenemos un trabajo previo respecto a las condiciones, a cómo llegamos al momento, al objetivo, al análisis, y después en el qué hacer, incluso previo a que aunque Julio termine ganando las elecciones, claro, y que tengamos que
que incidir en la ciudad como espacio político. Pero bueno, ahí hubo modificaciones. Una de esas tenía que ver con la implementación. Nosotros pusimos un artículo a propuesta del Bloque Radical, si no me equivoco, muy trabajada también en la comisión, donde planteamos que la implementación del plan va a estar acompañada por dictámenes del Consejo de Ordenamiento Urbano. Entonces nosotros lo que hacemos es, en el seguimiento del plan, si en este caso, porque tenemos emprendimientos que son desarrollos inmobiliarios y después hay casas particulares de vecinos que tienen otro nivel de materialización, otra forma de constituirse como barrio, que tendrán otro tipo de implementación y de manejo ahí de características en cómo actuar desde el municipio. Bueno, lo que nosotros hacemos ahí es que haya si se quiere, un caminito más, que es un dictamen del Código del Consejo de Ordenamiento Urbano, que nos plantea el Consejo Deliberante si la implementación que está es la que se tendría que realizar para ciertos proyectos que no entren en ninguna de las características generales que tiene la ordenanza. ¿Por qué esto? Porque uno puede decir que la norma es la mejor, yo creo que es lejos la mejor en muchísimos años en la ciudad, pero también puede equivocarse en el marco de la implementación, o quizás hay herramientas que nosotros hoy no le damos al Ejecutivo en la ordenanza que necesitan que esté. Bueno, veamos, hay muchas que sacamos, otras que incluimos, pero ahí va a haber un marco concreto de acción y donde va a ser transparente la implementación, que era algo que también preocupaba mucho, porque lo que no queríamos es que haya un texto de ordenanza con un listado de lotes de barrios, porque seguimos generando un nivel de tratamiento que no es el adecuado. O sea, nosotros no podemos decir este desarrollo sigue, este no, sino en el marco de definir las zonas especiales de uso de la tierra, ahí que se acomoden, ¿no? Y tendrá que ver ya el municipio de qué manera lo implementa. Pero más allá de esto, después hay otras cosas muy particulares. O sea, si hay barrios que tienen más de 20 viviendas, que tienen una materialización de uso alcanzada, al 60%, 70%, pusimos algunas excepciones también de que si hay una zona urbana, un barrio que se consolidó, que no llega a las 20 casas, que quizás tiene 15 viviendas, y al lado tenés otro que tiene 15 viviendas, que se puedan unificar y que sea una unificación en el marco urbano. Eso fue lo último que agregamos, que lo agregamos también en la charla con algunos vecinos de algunos barrios que se fueron construyendo, no en el marco de un desarrollo inmobiliario, sino en el marco de programas. Una parte del barrio se construyó con los programas Procrear, claro. Otra parte se construyó con una línea igual y similar a la proyectada por el Procrear y la 14449, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, y se constituyeron barrios que terminan siendo planificados de ese lugar y que están en zonas que no tendrían que haber sido aprobadas, pero que se les dio una factibilidad de uso desde el municipio, hay un antecedente administrativo. Bueno, eso va a ser una definición del Ejecutivo, pero la idea es no vamos a pasar por encima de casas de nadie, ni mucho menos, sino lo que se va a dejar son las cosas claras. Incluso cuando vos tengas que comprarte un lote en la ciudad, sepas qué zonas son las permitidas, cuáles no. Y yo creo que esto sirve también para que el que ya compró el lote, ¿no? Y fue estafado, porque también hay esas situaciones. Claro. O sea, vos vas a comprar, la verdad es que el desarrollador, si te dice que está todo bien y se va para adelante, y vos ves que la construcción sigue, es muy difícil darse cuenta que es ilegal o que no tiene todos los papeles. Bueno, me parece que también abre como otra cuestión ahí, que vos sepas, ¿no? Qué vas a comprar, dónde, que lo puedas ver. Y sobre todo la capacidad de reventa, me imagino, porque gran parte de todo esto es la posibilidad de tener una escritura como cualquier propiedad que está dentro de esta planificación y dentro del Código de Ordenamiento Urbano, que es una de las principales preocupaciones incluso de muchos de los sectores. Esto que hacías referencia recién, ¿no? Viviendas particulares y no, a diferencia de la discusión con el proyecto inmobiliario, que obviamente abre otra puerta de discusión, más allá de que la proyección de vida de tener una vivienda en un lugar y después poder tener la documentación correspondiente a la hora de, si se quiere uno, vender, por ejemplo, esa propiedad. Acá yo quería consultarte, recién mencionabas el diálogo con los vecinos, ¿no? Que forman parte de estos barrios. ¿Qué nivel de participación han tenido justamente las comunidades que habitan estos distintos barrios irregulares? Porque también se generó, ¿no?, una idea alrededor de estos barrios que tiene que ver con solamente barrios privados, ¿no? O con algunos desarrollos inmobiliarios que en el último tiempo salieron a la luz como que vendían, ¿no? Espacios no legales o no legalizados al menos.
¿qué rol tuvieron y en particular cómo se va a abordar, por ejemplo, en los casos de todos aquellos barrios, más allá de lo irregular, qué rol tiene dentro de este nuevo código los asentamientos y los distintos barrios populares que se fueron creando también al margen del casco urbano? No, eso es central. También fue parte de la discusión, como decía, o sea, es un proyecto de ordenanza que ya es una ordenanza, o sea, ya está aprobado, pero que se trabajó con el Consejo de Ordenamiento Urbano de la ciudad, que es un consejo que nosotros modificamos a principio de año, no sé si se acuerdan, pero también otra de las cosas que hicimos fue modificar la composición del consejo para sacar dentro, digamos, de la mesa del consejo. Yo participaba en el consejo como parte de la comisión de planeamiento. Teníamos la participación los concejales, pero también, no sé, las empresas de construcción, el colegio de agrimensores, bueno, actores que estaban dentro, digamos, que eran... Y de la sociedad civil, digamos. Sí, pero también que eran parte de si se quiere, interesada, porque está bien el interés, en que se aprueben determinadas cosas, Claro. ¿no? Digo, si vos tenés un permiso, por ejemplo, de construcción en el casco urbano para, digo, ¿no? Extender la cantidad de pisos en altura que se pueden hacer en zonas particulares. Bueno, la verdad es que si vos sos de la Cámara de la Construcción o sos digo, no quiero caerle a nadie, lo que digo es, hay claramente un interés respecto y una mirada que no es objetiva, que se hacía, digo, ¿no? El famoso lobby. Bueno, eso pasaba en el Consejo, después había dictámenes que eran inconclusos, digo, se terminaba más una discusión partidaria en algunos casos que otra cosa, y después también había puntos que no se podían trabajar. Se modifica esa composición, hoy queda compuesto por las universidades de la ciudad y los colegios de profesionales que hacen al tema, o sea, el colegio de arquitectos, el colegio... no me acuerdo qué otros colegios están, pero bueno, son más de 8 instituciones que lo que generan son dictámenes sobre ciertos proyectos de propuestas o propuestas respecto a situaciones de decisiones que tiene el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo manda un proyecto para ver si les parece correcto, si no, si hay modificaciones, etcétera. Si bien no es definitorio eso, si la municipalidad lo tiene, digamos, como línea de poder perfeccionar los proyectos que hayan. Ese es uno de los ámbitos que estuvo trabajando la ordenanza. Lo otro es los aportes que se hicieron desde el Consejo Local de Tierra y Hábitat de la ciudad, que es un consejo que está compuesto también por organizaciones, espacios vinculados al trabajo en particular más social y más de acceso justo al hábitat, y ahí se hicieron una serie de modificaciones respecto a algo que ya no está en la ordenanza, que se termina sacando, que era poder discutir también en este proyecto las herramientas de la administración del Fondo de Desarrollo Urbano a partir de la plusvalía urbanística, bueno, algunos temas que lo que vimos es no había un consenso general para poder abordarlo, no por lo menos en esta parte, sí hay que modificarlos y se quedó en trabajarlo en la segunda fase, porque además tampoco tenía que ver con el plan de tratamiento de loteos ilegales e irregulares. Entonces, ahí hubo un punto. Después el otro punto es la implementación, que va a ser parte de, si nosotros, yo un poco lo charlaba y sé que es así por el compromiso que han tenido en el desarrollo y trabajo de esto, digo, el secretario de Planeamiento Sergio Reza, el mismo Julio Lac como intendente, en la idea de que la implementación se haga abiertamente de una manera charlada, o sea, ¿qué va a pasar? Bueno, la verdad es que si se toma una definición sobre cierto desarrollo o barrio en particular, lo primero que se va a hacer es ir a hablar en el territorio. Digo, lo mismo que el sondeo, bueno, hay varias líneas ahí que hacen a la participación y después el acercamiento a la municipalidad. Sí hubo también un trabajo en los medios de comunicación sobre este texto cuando no se sabía, bueno, entonces el Colegio de Arquitectos sacó un borrador del proyecto que estaba trabajándose en el QUOD, bueno, generaron como... En alguna discusión una preocupación muy extensa sobre algunos vecinos de la ciudad y después había una discusión más abierta que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios y bueno, la presión que generaron o que generan para que esta ordenanza no se haya aprobado de la manera que se aprobó y tampoco se avance sobre el decreto de ALAC que venció ahora en abril, que paralizaba directamente las acciones administrativas de esos desarrollos. Entonces, había una presión sobre esta ordenanza que hace que las discusiones
abiertas en términos generales en los medios de comunicación y la verdad es que se dijeron un montón de cosas que no van a pasar, o sea, Pero hay un compromiso que Sí. para la segunda fase se aborde esto en Sí, particular. sí, porque además la implementación tiene que ser hablada y charlada, o sea, ahí va a haber un punto central. Después lo que sí está en esta ordenanza son excepciones y todos aquellos que no entran, digamos, en el plan de regulación por una cuestión, o sea, en el plan de regulación se fijan no solamente las zonas donde se pueda construir o no, se determina eso en la primera fase, pero en el plan se procede a poner las multas correspondientes, los actos, digo, ¿no? ¿Qué hacer con los profesionales que aprobaron un lote, un desarrollo de tal manera, sabiendo que era completamente ilegal, aún así pusieron su firma, generaron una línea de negocio respecto a esto? Bueno, ahí se va a generar multas, infracciones, bueno, diferentes situaciones que van a estar, y después hay otras líneas que quedan por fuera, digo, todos los programas, por ejemplo, Procrear, que hay muchos en esos casos, en la Ciudad de La Plata, que se hicieron, que estaban realizados y que falta, digamos, poner una clarificación sobre esto, porque algunos estaban al punto de la subdivisión no se hizo, bueno, se va a seguir con el trámite para poder subdividir y tener el título de propiedad, que digo que también es parte de sanear lo que pasa hasta acá. Y también quedan por fuera programas que tengan que ver con, planes de vivienda nacionales, provinciales, municipales, que estén dentro de la FISU en su momento. Digo, hay mucha línea respecto a eso, trabajada también con las organizaciones que llevan a cabo esos emprendimientos e incluso que en algunos casos, hay que mejorar el proyecto que se tiene, porque bueno, están en áreas inundables, bueno, se está viendo la posibilidad de eso, de consensuarlo, y se trabajó también en el marco de eso. No recuerdo ahora el artículo donde está, pero nosotros específicamente lo ponemos, y lo otro que ponemos es que en la segunda fase, o ponemos a modo de obligación, si se quiere, que en la segunda fase haya un programa concreto para abordar los barrios populares en la ciudad y la manera de acercar servicios. Digo, un programa completo, claro, que no solamente aborde, digo, el sentido de señalizar la zona inundable, porque tenemos muchos barrios construidos en zona de a alto riesgo. a la vera de los arroyos, por ejemplo, como construyen claro, casi todos los sectores populares en ciudades de más de medio billón de habitantes, digamos, así es un poco como crece por lo menos gran parte de las poblaciones, en el caso de ciudades, ejemplo, como la ciudad de La Plata, que tenemos crecimiento para el lado 90, como crecimiento para el lado acá de 514, a distintos lugares que obviamente son zonas o tierras fiscales o, en este caso, como bien destacaba, zonas inundables que de alguna manera, ya con toda esta población instalada, parte de la gestión es no, total, ver de qué manera evitarlo. Y ahí hay un punto central que tiene que ver, digo, se va a discutir en esta segunda fase, este programa, que la idea es que contemple no solamente en identificar la zona de alto riesgo de inundación, sino qué hacer con eso. Bueno, si hay que relocalizar, de qué manera, si, digo, la inversión en infraestructura urbana es la gran deuda de la ciudad. Digo, si nosotros tenemos una ciudad que se profundizó la desigualdad, entonces si nosotros tenemos que decir algo de la ciudad de La Plata hoy, es que es profundamente desigual en algún punto en términos de infraestructura urbana. Entonces también, por ejemplo, lo que se hizo de la locura, si se quiere, dejada al mercado inmobiliario en la ciudad, todo ese punto que se está investigando y que tiene que ver qué se hizo con la plusvalía urbanística, qué se hizo con los lotes que se cedieron al municipio o no de los desarrollos y emprendimientos. Bueno, todo eso, ese presupuesto que tendría que haber ido a la obra en zonas que no están en condiciones de uso urbano, que no tienen calles, que no tienen cloacas, que no tienen luz, que no tienen gas. Bueno, todo eso no está. Digo, también fue una estafa hacia los vecinos mismos que están en zonas de barrios populares, porque por ley tiene que pasar eso de esta manera. Nosotros no es que se nos ocurre porque somos buenos o porque de repente llegó el intendente Julio Lá que tiene una mirada política diferente. No, eso es así. Eso tiene que pasar de esa manera para que la ciudad crezca equilibradamente, para que haya una planificación, para que tengamos eso. Digo, cuando el municipio abre la zona de construcción en términos urbanos, también tiene que acercar servicios. Bueno, todo eso no pasó y el presupuesto dirigido para eso tampoco estaba y claro, no está. Entonces, digo, es el otro gran desafío.
Pero bueno, con esto queda marcado una primera etapa de esta línea, dejando las cosas claras y también planteando un proceso de obras que se abrieron ahora hace poquito con nuevas licitaciones en los barrios populares, pero que se van a tener que extender y profundizar porque, bueno, va a ser un montón. Por eso yo decía, son el primer camino de pensar una ciudad acá a 50 años. O sea, a largo plazo. Estamos medio ya sobre la hora, pero no te quiero dejar de preguntar por esto porque es un año electoral y bien decías vos, este proyecto en particular fue por unanimidad, algo por lo menos llamativo en el Consejo Deliberante de La Plata. ¿Cuánto hace que no se aprobaba algo por unanimidad? Y ya veníamos, ¿no?, de años donde se complicaba que se apruebe algo, no importa qué. ¿Qué pasa? ¿Cómo está hoy en día el Consejo? Porque alguna noticia que por lo menos entiendo circuló poco tiene que ver con un cambio, ¿no?, un reordenamiento que se dio internamente, algunos concejales que se cambiaron de remera, se pusieron la peluca, no sé cómo lo describen dentro del Consejo Deliberante, pero ¿cómo quedó esa configuración y qué puede pasar también en este Consejo, teniendo en cuenta que quedan 2 años más de gestión de Julia Arac y que están en vistas, ¿no?, poder seguir con estos proyectos que necesitan aprobación de más que solo el bloque de Unión por la Patria? No, total, sí. Nosotros, bueno, hoy no tenemos mayoría. Somos el bloque mayoritario si se quiere, pero somos una minoría, digamos, porque no tenemos mayoría absoluta como para poder aprobar ordenanzas. Sí, no venía pasando nada hace 2 años en el Consejo Deliberante, no pasaba nada, y lo que pasaban eran esas ordenanzas que increíblemente vamos a derogar incluso con la firma de muchos de los que lo acompañaron en su momento, lo cual hace, para mí, digo, y yo ahí quiero también reconocer, hace que en algún punto el razonamiento de las cosas que se hicieron mal estén incluso en aquellos concejales y concejalas que hoy están, que aprobaron este proyecto. Después sí, o sea, salido de esto, que yo creo que es una buena noticia de la política, de ponernos de acuerdo en trabajar. La última comisión de planeamiento duró desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estuvimos todo el día trabajando en los últimos detalles del proyecto y realmente con la presencia de todos los bloques. Y eso me parece que también marca una idea que tuvimos al principio, que es de qué manera se pone más en relevancia el trabajo legislativo en la ciudad. Y yo creo que eso pasó, así que es una buena noticia. Después tenemos nuestras discusiones y la verdad es que en la ciudad se fue construyendo una alianza en ciertos sectores. De eso, creo yo, y parte de eso es consecuencia La Libertad Avanza, con 2 concejales que fueron electos por La Libertad Avanza, que en realidad venían más del riñón del PRO, bueno, con el espacio político de Carolina Píparo, bueno. Y hoy ese bloque integró 2 concejalas más, de la alianza, digamos, Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Pablo Alan, digo, más en ese sentido. Hoy el bloque de La Libertad Avanza son 4 concejales. Después tenés el bloque del PRO y el radicalismo que se dividen ahí son 5. La Libertad Avanza sudando al burrichismo, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro, platense. es raro porque ahora son muy libertarios y Es que sí. la verdad es que es un perfil diferente. Como Yo ella. los conozco a todos, no me quiero reír de nadie, pero digo, queda como un poco impostado, ¿no? Es lo que está pasando un poco con La Libertad Avanza y con aquellos que desde el PRO piensan que esa es su salida, porque piensan que el PRO, para mí, hay un balance que hacen de que el PRO está muerto, ¿no? Y aunque no viste que les decís esto y como que les agarra como, no, como, bueno, pero para mí lo piensan. Yo creo que Bullrich piensa que se puede quedar con ese caudal que tiene hoy La Libertad Avanza, y para mí, a largo plazo, a corto plazo para mí, a largo plazo para otros, creo que va a ser un emprendimiento político, por decirlo de una manera, que se va a tener que disolver, o sea, que no tiene consensos, no tiene hoy una línea orgánica, ideológica, más allá del seguidismo a Milei en algunos casos y de planteos anti todo en otros casos, que es más en una línea más que anti-kirchnerista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que va en camino a eso. Y después en La Plata, sí, o sea, tenés al PRO muy complicado porque está, entiendo yo, todo roto adentro. Intentarán construir una lista, para mí. Y después el radicalismo, que viene, por lo menos después de ganar las elecciones partidarias acá en La Plata y en la provincia, con unas ganas de salir a construir otra cosa, ¿no? De separarse un poco de todo esto que no se entiende, pero es medio bizarro, ¿no? La Libertad Avanza
con ciertos planteos acerca de la democracia que para el radicalismo entiendo son muy complicados, ¿no? Y el PRO en esa sintonía me parece que tampoco logra acercarlo. Entonces yo creo que vamos a ir a una elección muy abierta en este sentido, con una oposición muy dividida, o por lo menos eso pienso yo. Y la verdad es que dentro del municipio se viene construyendo una idea de unidad, más allá de la situación particular de nuestro espacio político. Yo creo que se va a trabajar muchísimo para construir una lista de unidad en estas elecciones y de salir a poner por lo menos en las elecciones locales, de poner de manifiesto los dos modelos de ciudad que están y lo que se hizo hasta ahora. Digo que para algunos puede alcanzar, para otros falta un montón, yo creo que falta, que no hemos mostrado todo el potencial que se puede hacer en la ciudad, que hay debates estructurales que hay que dar, pero que en algún punto eso, para lo que viene siendo la ciudad, es una herramienta de campaña muy fuerte. Y después tenemos nuestra discusión interna del espacio político, y yo creo que se va a terminar resolviendo, no sin discusión y no sin tensiones, una lista unificada, porque me parece que es la racionalidad que tenemos que tener en el marco de que tenemos que ir a mostrar, y ya ahí me salgo un poquito de la ciudad, tenemos que ir a mostrar una línea unificada contra Milei en la provincia, un apoyo muy concreto a la gestión de Axel y a Axel como gobernador de nuestra provincia, atacada además direccionadamente por Milei, y después porque hay que construir un bloque de unidad que en el 2027 sea una opción. Y porque no hay muchas chances tampoco. Y lo que está pasando es que tenemos un gobierno nacional que nos está destrozando en todas partes. Entonces yo creo que va a haber racionamiento en ese lugar, de vuelta, con mucha discusión, pero que va a tener que suceder. Yo creo que incluso más allá de las ganas que tengamos o no, digo, en términos personales, y digo, yo creo que hay cosas que ahí que son centrales y que hay que tratar en la medida de lo posible de que en estas elecciones también se discuta el gobierno de Javier Milei. Para mí no existe esto que se decía, bueno, en las elecciones generales discutimos lo nacional, en las provinciales solamente la provincia. Es parte de lo mismo, la discusión va a estar en ambas dos elecciones, y yo creo que la modificación al código electoral que hizo Milei para que haya boleta única en la provincia determinaba que se haga un adelantamiento de elecciones de provinciales, y yo creo que ahí hay un punto. Me parece que no hay que irnos por la tangente en ese sentido. Yo creo que hay que salir a tener una charla fuerte que es más hacia afuera que hacia adentro. Entonces, y creo que es lo que nos está pasando. Bueno, hay que empezar a hablar más a la gente que a nuestro espacio político propio, y yo creo que es lo que tenemos que salir a hacer. Espero que se resuelva lo antes posible. Así estamos todos esperando lo mismo, Cintia Romino. Bien, bueno, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Obviamente probablemente no te tengamos acá, esperamos, nuevamente para profundizar quizás un poco más también en la parte 2 de todo lo que veníamos charlando, pero además en otras cosas y otros movimientos que se vienen en la ciudad de La Plata. Pero bueno, hoy queríamos repasar bien en detalle cómo venía haciendo y qué termina estableciendo este Código de Ordenamiento Urbano, que fue aprobado entonces el martes pasado en el Consejo Deliberante, y bueno, tuviste un gran protagonismo, digamos, en que eso termine saliendo. Así que te agradecemos por el tiempo, por venirte hasta el estudio, y será hasta pronto, esperamos. Obvio, estoy a disposición. Yo voy a venir. Lo único con es facturas que... la próxima. Con factura. No llegué con factura, porque yo pensé que la nota era 9:30 primero, después pensé que era 10:30. Cuando pensé que era 10:30 dije, relajé un montón. Y bueno, y ahí... Era un poco más temprano, pero acá todo. Pero la próxima vengo con facturas. Si hay próxima, nos quedamos contentos. Muchos saluditos en el chat de YouTube. Acá aguante nuestra concejala, dice Julio Baigorria, deditos en B, corazoncitos. Qué bien. Gerardo Luna, que dice saludos desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, supongo que es eso. Le mandamos un fuerte abrazo y pregunta qué sabe el mate. A mate, Gerardo, pero podés venir cuando quieras aquí al estudio Milos Camaitacuri, que te vamos a convidar uno de los ricos mates. Y un saludo obviamente a todos los que están escribiendo en el chat. Vamos a escuchar un poco de música. Y yo me voy. Franquito se va hasta mañana. Me dejan Solari, pero creo que viene alguien. Es una compañía de lujo. Sí, una compañía de lujo, así que vénganse y quédense del otro lado, que sigue esto hasta las 11 de la mañana.